Hola mi queridísimo Piscis, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Piscis, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Piscis, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Piscis. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte, mi queridísimo Piscis. Esta lectura es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso, mi queridísimo Piscis, es muy importante que también cheques tu ascendente. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa, fíjate, se nos queda la reina del arco iris y es el florecimiento. No sé si se aprecia, pero esta reina va esparciendo semillas ahí de sus mangas. Y aquí en su chakra corazón cae el planeta de Venus. Esta reina nos viene a decir o nos quiere indicar pues que ahora mismo seguramente, mi queridísimo Piscis, como que estás viviendo un florecimiento, como que estás resurgiendo de algo que has pasado y como que vas a florecer como una flor nace en primavera. Porque fíjate que está como chasqueando sus dedos, como llamando a esa abundancia y repartiendo esa abundancia con las semillas que caen de sus mangas al agua para que esas semillas florezcan, mi queridísimo Piscis, ¿vale? Es como que ahora mismo estás regado o regada por todas esas bendiciones, ¿vale? Y que tienes que gozar y compartirlo con los seres importantes o que tienes en tu vida ahora mismo. En la base, fíjate, se nos queda un arcano mayor, el arcano mayor de darse cuenta, el arcano mayor número 7. Este arcano pertenece al carro en el tarot y maneja la energía de Cáncer. Esta carta nos viene a indicar pues que tienes que mantener esa confianza en ti, avanzar hacia adelante, esparciendo todas esas semillas y ese florecimiento que has dado y toda esa sabiduría que tienes ahora, que la vayas esparciendo y compartiendo con esas personas, ¿no? Es como que tienes que agarrar las riendas de tu vida y avanzar hacia la victoria, para alcanzar con muchísima fuerza todas esas metas que te has propuesto para este año nuevo. Pero para ello tienes que mirar a esa personita que hay dentro de ti, darte cuenta todo ese brillo que hay en lo más profundo, mi queridísimo Piscis. Muy bien, vamos a ver qué es lo que el tarot nos quiere decir para ti, nos quiere aconsejar. Muy bien. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate, el 9 de bastos. Ahí está. La estrella, mi queridísimo Piscis. Ahí está. Fíjate, otro arcano mayor, el sol, ya llevamos 3. El carro, la estrella, el sol, unas cartas muy positivas para ti, mi queridísimo Piscis. Muy bien, otra cartita para Piscis, por favor. Ahí está. El 5 de bastos, mucha energía de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Ahí está.
Y otro arcano mayor, el mundo, mi queridísimo Piscis. En estas lecturas me están saliendo de esta semana muchísimos arcanos mayores. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, otro arcano mayor. O sea, nos han salido ya 5 arcanos mayores para ti, mi queridísimo Piscis. Esta carta es la del Papa, la del Sumo Sacerdote y maneja la energía de Tauro. Esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Piscis, pues que tienes a lo mejor pues un poco de lealtad de grupo, que quizás pues eres un consejero a nivel profesional o a nivel espiritual, que la gente va a pedirte consejo a ti, porque fíjate que también sale con la reina del arco iris, el florecimiento, y eso pues te hace pues muy especial, tienes mucha sabiduría, mi queridísimo Piscis. También nos puede decir pues a lo mejor que hay creencias en ti, que tienes que mirártelas y a ver cómo las solucionas. Porque luego comenzamos la lectura para ti, mi queridísimo Piscis, con el 9 de bastos. Aquí vemos a una persona pues que está recuperándose, que tiene un poco de desgaste, de cansancio. Esta carta maneja la energía de Leo, Acuario y Sagitario y nos viene a decir pues que quizás que aunque todo ese cansancio que llevas arrastrando, tú sigues ahí en pie, sigues a pie de calle aguantando el tipo, pero que muy probable ese cansancio te va a producir un desgaste y que vas a necesitar una recuperación, ¿vale? Así que cuídate mucho, mi queridísimo Piscis, y si estás cansado, pues tómate tu tiempo para agarrar esas fuerzas, para recuperarte y así poder ir hacia la maravillosa estrella, porque fíjate, las 2 cartas más positivas del tarot nos han salido juntas, ¿vale? A esa estrella que te va a hacer brillar por ti mismo, mi queridísimo Piscis. La estrella, el arcano mayor número 17, maneja la energía de Acuario y nos viene a decir pues que después de recuperarte, después de darte cuenta, ¿no? De coger las riendas, agarrar las riendas del carro, de ese carro, y mirar hacia adelante y avanzar, pero siempre antes tienes que descansar para esparcir todas esas semillas que nos decía el florecimiento. Vas a llegar a cumplir, pues a seguir tus sueños, a cumplirlos, a vivir esa esperanza que tanto anhelabas, que te va a llegar esa inspiración que necesitabas, ¿vale? Que ese deseo se va a cumplir, que tu destino está escrito, mi queridísimo Piscis, y que el universo está a tu favor. Porque fíjate que nos sale con la carta del sol, o sea, el éxito, el optimismo, es una carta de buen augurio, es que confíes en ti, es disfrutar pues de ti mismo, de tu alegría, de tu salud, de tu vitalidad, ¿vale? Es una carta de iluminación y de grandeza, es la carta de realizar tus sueños. Pero fíjate porque nos sale aquí con el 5 de bastos y el 9 de bastos, como que tú estás un poco cansado y que pues que estás como con molestia, discusiones. El 5 de bastos maneja la energía de Sagitario y de Leo. También nos puede indicar que para poder llegar a esa plenitud, ¿vale? Tienes que pues poner un poquito de esfuerzo de tu parte, ¿vale? Pues y que no entres en esas discusiones o en esas discordias que a veces no merece la pena, para así poder llegar a el mundo, ¿vale? A la carta del mundo, a realizar tus deseos desde el corazón, ¿vale? Que disfrutes de ese triunfo, de ese cumplimiento, de esas realizaciones, de esos anhelos que tanto deseabas, ¿vale? Que completes las cosas de una manera exitosa, que pongas compromiso en eso para alcanzar tus objetivos. Pero estos son siempre deseos, el mundo son deseos del corazón, deseos de dentro, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quiere decir para ti, el tarot. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor.
te agradecería que si esta lectura está resonando contigo, pues que le dieras a un like y que te suscribieras, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Ahí está. Fíjate, la sota de espadas. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. El 8 de espadas. La reina de espadas. Y en la base, fíjate, en esta lectura nos ha salido muchas espadas en esta parte, porque mucha energía de aire, Géminis, Libra y Acuario, o sea, mucha energía mental. Y aquí vemos el 6 de espadas se nos queda en la base. Esta carta maneja la energía de Capricornio y nos viene a indicar o nos quiere decir para ti, mi queridísimo Piscis, pues como que tienes que avanzar, que ya está bien, que tienes que mirar qué hay en la otra orilla, no estar mirando siempre qué hay aquí, ¿no? Tienes que avanzar hacia la otra orilla para buscar nuevos horizontes y encontrar esa mejoría. Es muy posible que tengas pues pues que tengas melancolía, algo que arreglar, ¿vale? Pero a nivel emocional, porque es cierto que la lectura está siendo muy emocional al principio, pero ahora se está convirtiendo en muy mental, mi queridísimo Piscis. Así que vamos a ver qué es lo que no te deja avanzar. La sota de espadas. Las sotas normalmente son personas jóvenes y son mensajeras. Esta sota maneja la energía de Capricornio y nos viene a decir, pues, o nos quiere comunicar más bien, pues que tienes que disfrutar de las actividades mentales, aprender de ellas, investigar y explorarlas, pero que también no te olvides de explorar tu corazón para poder esparcir todas esas semillas que nos salía con el florecimiento, ¿vale, mi queridísimo Piscis? También nos puede estar diciendo pues que la relación con otra persona está basada en la sinceridad. Pero ¿eres tú sincero contigo mismo, mi queridísimo Piscis? No sé, ahí lo dejo porque me ha venido así de golpe, ¿vale? También nos puede decir o nos puede indicar a una persona pues joven, una persona habladora, pues un estudiante, una persona un poco elocuente. Y además porque nos sale, pues fíjate, con el cansancio, a lo mejor estás cansado de vivir en esa situación o de vivir eso que ya no te gusta y que pues que necesitas explorar e investigar nuevos horizontes, como nos decía el 6 de espadas, porque fíjate que con la del sol, con la del brillo del sol, nos sale el 8 de espadas, mi queridísimo Piscis. Esta carta maneja la energía de Capricornio, o sea, va a haber un Capricornio en tu vida durante esta semana, durante este mes, durante este año, pues como que te va a hacer un poquito la vida imposible, ¿no? Con esa super energía que se nos ha presentado aquí, ¿vale? Y esta carta maneja la energía de Capricornio y nos puede decir pues que a lo mejor estás prisionera o prisionero en ti mismo, que estás como confundido, que te estás poniendo tú las limitaciones y que no quieres ver lo que realmente te está ofreciendo ese brillo que te está ofreciendo el arcano del sol. También es como que te sientes atascado o atascada, ¿vale? Como que no sabes por dónde tirar, ¿vale? No sabes por dónde ir hacia ese nuevo comienzo. Pero para eso te está ayudando pues la carta del sol, que confíes en ti, que vas a llegar a triunfar, pero confía, mi queridísimo Piscis, porque fíjate que luego nos sale el rey de espadas. Este rey es el rey más agresivo de toda la baraja, maneja la energía de Libra y de Tauro y nos viene a indicar, pues también nos puede indicar a una persona mayor y nos viene a decir pues que es una persona algo fría, que tiene la cabeza es muy analítica, ¿vale? Tiene la cabeza muy fría, es muy racional
y que es un rey que busca las soluciones en la lógica, ¿vale? Por eso te estoy diciendo, pues, que fíjate con el 5 de bastos, ¿no? Que dejes de luchar, no entres en esas discordias, en esas discusiones, para así poder alcanzar el mundo interno que tienes dentro, a tus deseos del corazón. No seas tan frío y tan calculador, mi queridísimo Piscis, porque no llegas a sentir nunca a sentir nunca lo que realmente deseas. Vale, no dejas que esos sentimientos afloren en ti, y ahí en la primera carta nos ha salido que necesitas ese florecimiento, ese resurgir, ese agarrar las riendas de tu vida para brillar como una estrella, porque el universo te va a conceder ese deseo. Muy bien, vamos a ver lo que las hadas nos quieren aconsejar para ti, mi queridísimo Piscis. Una cartita para Piscis, por favor. Es verdad que hay mucha energía de aire en esta línea de la lectura, Géminis, Libra y Acuario. Es normal porque ahora mismo Mercurio está retrogradando y eso nos hace estar como un poquito confundidos, mi queridísimo Piscis. Y más siendo tú, pues un signo como mucho más emocional, ¿vale? Ahí está. Muy bien, ahí está, fíjate, salió volando. Y en la base se nos queda, fíjate lo que te dicen las hadas, todo va bien. Y te saluda el hada con su chakra corazón iluminado, mi queridísimo Piscis. Y te dicen, no te preocupes, todo está saliendo de maravilla. Fíjate, o sea, no te preocupes. Todo va a salir de maravilla, todo lo que te propongas va a salir de maravilla. De hecho, han salido unas cartas muy positivas. Lo único que en esta línea de tirada, pues como que aún sigues ahí, que no quieres ver las cosas, sigues aferrándote, sigues con la espada en alto, no quieres cruzar a esa orilla que realmente va a ser beneficiosa para ti, y te están diciendo que no te preocupes. No te preocupes por cruzar esa orilla, que todo va a ir de maravilla, todo va a ser súper positivo para ti. Porque luego en la mesa se nos queda afirmaciones y vemos ahí a un hada como está sentada en una luna mirando al universo, a una estrella, es que no sé si se aprecia ahí la estrella, ¿vale? Y te dice, usa las afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y tu energía y atraer todo aquello que deseas. Mira al universo, pídele, porque fíjate que te está diciendo que a la estrella, que mires al universo, que le pidas al universo para florecer, para que todo eso que tienes se lleve a cabo, para lo que quieres, que te dé esa fuerza para lanzarte, para llegar a eso que realmente deseas. Porque fíjate que la siguiente carta que se nos queda es sé tú mismo. Y vemos ahí el hada cómo está con el unicornio y el cuerno del unicornio está iluminado. Y te dice, esta situación te obliga a mostrar tu verdadero yo, que es el fundamento de tu poder personal. Fíjate lo que te están diciendo, que te muestres, que no te encierres, no te escondas en ese rey de espadas, o en ese 8 de espadas, o en esa sota de espadas. No te escondas en esa energía. Sé tú mismo, sé la persona amorosa y emocional y sabia que emanas tú con tu energía, mi queridísimo Piscis, para poder llegar a eso, al mundo, al triunfo, a poner, pues, eso, deja las creencias que a lo mejor ya no son tuyas, déjalas estar y agarra con fuerza las riendas de tu vida para llegar a la plenitud y a la felicidad plena. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir para ti el universo, los ángeles, tus maestros, tus guías, los arcángeles. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, se volteó. Fíjate en la carta que se nos queda en la base. Maternizar. Y es el arcángel Gabriel. Y te dice, del mismo modo que te encargas de cuidar a un niño, ocúpate de tu propio infante interior, de tu propio niño interno.
Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Fíjate lo que te están diciendo, lo que te está diciendo el arcángel Gabriel, mi queridísimo Piscis. Pues como que tienes que mirar hacia ese interior, hacia ese niño interno, hacia ese niño que nos sale en la carta del sol, que está brillando por su inocencia, y lanzarte, no ser tan mental, ¿vale? Y lanzarte a esa nueva aventura. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el arcángel Metatron y te dice purificación del chakra. Y fíjate cómo alza sus manos al cielo, al universo, y cómo maneja todas esas energías y te dice: llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. O sea, te está diciendo que aquí, por una parte, las hadas te están diciendo que afirmes al universo con pensamientos positivos para atraer lo que desees, que seas tú mismo, que no te preocupes en lanzarte hacia esa situación nueva que se te presenta para así poder llegar a triunfar. Deja esas creencias, florece, agarra las riendas de tu vida. Mira a tu niño interno, míralo desde dentro, que el arcángel Metatron te va a ayudar a equilibrar todos esos chakras que tienes desequilibrados, te va a ayudar a bajar esas energías, esa iluminación, esa luz que tanto necesitas, mi queridísimo Piscis. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento en que lo vuelvas a necesitar. Millones de gracias, mi queridísimo Piscis. Te envío muchísima luz, muchísima fuerza para ese florecimiento, para que dejes esto tan mental de lado, te lances a cruzar esa nueva orilla y le pidas al universo que te ilumine con toda su luz. Que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.